Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? Yo me llamo Sara Vega, soy estudiante del Centro Universitario de Teatro y tenemos hoy un invitado muy especial que es Eduardo Moreira y vamos a hablar con él sobre apuntes para cultivar un colectivo. Y pues para comenzar les voy a comentar una anécdota muy bonita que es sobre la planta que se ve aquí en esta cámara. Esta planta se llama la planta monstruo, y tiene este nombre porque inició siendo un girasol. Bueno, la intención era de plantar un girasol Ujú. y pues el girasol murió, no se logró salvar y sucedió que dejamos que simplemente esta mata floreciera de la forma que quisiera florecer y ya no forzar nada. Y sucedió que nacieron fresas, ajos y muchas otras cosas que no sabemos qué son, pero tampoco nos importa mucho darle nombre, entonces le decimos planta monstruo. Esta ha sido pues nuestra compañera durante ya un año en mi jardín. Y pues ya iremos conviviendo con ella a lo largo de esta conversación. Ahora les paso a Simón. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Simón. Yo estudié en esta facultad, en el Colegio de Teatro, hace unos años, y pues para mí es muy significativo estar en esta facultad, no solo porque aquí fue donde yo, pues eso, ¿no? Como que me metí en el mundo del teatro y conocí a las personas con las que ahora tengo un colectivo y por lo que me parece pues muy valioso estar en esta charla con otro colectivo que admiramos mucho. Sino también porque fue justo mucho en este periodo de mi vida donde a mí como que empecé a pensar mucho en lo que significaba ser colectivo, este, en lo que significaba organizarse con un grupo de personas para resolver el cómo vivir o el cómo hacer teatro o otra cosa en la vida, ¿no? Y bueno, yo quisiera contar una pequeña anécdota también. Yo en esos años conocí a un grupo de personas, algunas estudiaban en esta facultad, filosofía, otras no, que traducían unos textos de un grupo anarquista francés, que primero se llamó el Partido Imaginario, luego se llamó el Comité Invisible, y pues nada, eran como un boom, ¿no? Yo me acuerdo que pues en ese entonces no había ninguna editorial que publicara estos textos, algunos de estos anarquistas estaban perseguidos por terrorismo, entonces era muy emocionante leerlos, ¿no? Y saber que todo eran como ediciones piratas, que unos cuantos compañeros las traducían, ¿no? Y luego este grupo de personas que también hizo colectivo, que llegó a tener algunos espacios como granjas y así, se organizó y escribió un texto que se llama Por un habitar más fuerte que la metrópoli, bajo el nombre del Consejo Nocturno. Y ya luego pues se disolvieron. Pero a mí me gustaría como parafrasearles un fragmento de este libro que a mí me influyó bastante, eh, pues para esta charla, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablan de cómo hay un antropólogo que, pues está llegando más gente, Eduardo, bienvenidas, bienvenidos. Este, entonces, bueno, este antropólogo que se llama Tim Ingold distinguía cómo en la mayoría de las agrupaciones humanas no occidentales, la fabricación o la producción de cosas no se distinguía del acto de recolectar o cultivar cosas, ¿no? Es decir, de alguna manera producir algo o hacer algo, crear algo, era una manera de hacer crecer esa cosa, ¿no? Como que no había una distinción entre esos verbos, ¿no? Entonces de ahí él partía para pensar que a diferencia de la lógica occidental y capitalista, todo hacer, todo crear implica muchos fenómenos, más que una ejecución mecánica de un plano, un diseño ideado por un proceso intelectual y humano sobre una materia inerte, ¿no? Es decir, él dice que quienes cultivan la tierra, quienes desbrozan, siembran, etcétera, de alguna manera están ayudando a la reproducción de la naturaleza y por eso también a la reproducción de la vida misma, ¿no? Entonces, esto lo extiende a todo hacer y él dice que
está esta soberbia humana que también es muy presente en los artistas de que nosotros creamos algo, ¿no? Que no existe en el mundo, que nosotros producimos algo a partir de nuestro puro genio. Pero dice, pero no, no es cierto. O sea, al fin y al cabo, simplemente estamos apoyando la reproducción de la vida. La vida se reproduce, la vida se crea y de alguna manera nosotros estamos cultivando eso que hace. Entonces, bueno, nos parecía importante, bueno, a mí nos parecía interesante como esta reflexión, ya que pues de alguna manera yo lo que he hecho trabajando en colectivo, siento que eso, más que procesos de creación, son como procesos de cultivo, ¿no? Donde de alguna manera estamos como cultivando todo eso que existe, ¿no? Estamos en esa relación con el mundo y con las otras personas y solo es como un proceso de acompañar el florecimiento de las formas, ¿no? Entonces, por eso también hoy queríamos no solo estar humanos que crean, sino también invitar pues a la planta, ¿no? Que creemos que también nos puede decir mucho sobre cómo cultivar un colectivo. Sí, bueno, pues como yo dije, soy Sara Vega del Centro Universitario de Teatro y para mí es muy importante hablar de este tema porque yo que estudio teatro he sentido como eso, ese empuje que me lleva como a trabajar por muchos lados, por mucho tiempo. Entonces, para mí ha sido como muy complicado generar ese espacio como de colectivo y sé que es difícil también porque se necesitan de estructuras, de acuerdos, de tiempo, de comunicación, de charlas incómodas también a veces. Entonces, para mí por eso es muy importante hablar contigo, Eduardo, porque Grupo Galpó es una compañía que tiene 40 años trabajando y es increíble que una compañía pueda subsistir económicamente y artísticamente después de tanto tiempo y mantenerse activa, muy activa hasta la fecha. De hecho, ahorita tú te encuentras haciendo una gira con la compañía. Entonces, eso es, para mí sí es muy importante hablar de eso y también con este público, porque yo sé que ustedes empezaron muy jóvenes como compañía y aquí en nuestro público tenemos estudiantes también como yo y que igual nos interesa a muchos de nosotros también generar este tipo de estructuras de colectivo en el teatro. Entonces, pues por eso. Y ya, ya va Simón. Bueno, igual Eduardo, no sé si para quienes no te conocen, te gustaría presentarte y también contarnos un poco por qué hablar de hacer teatro en colectivo. ¿Nos escuchas bien, Eduardo? Sí. Ah, eso, decíamos que si te gustaría presentarte para el público que no Perfecto. te conoce. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que es un día aún en México, ¿no? Y acá en Brasil nosotros ya estamos en la tarde, ¿no? Yo soy Eduardo Moreira, soy uno de los fundadores de la compañía, el Grupo Galpão, que es una compañía que trabaja desde 1982, por tanto, casi 41 años trabajando juntos y un trabajo continuo. Es realmente una cosa increíble si pensamos especialmente en Brasil, donde las cosas son muy efímeras. Acá es muy difícil ver grupos, compañías que pueden trabajar con una permanencia de actividad por tanto tiempo. Entonces creo que realmente es una experiencia muy importante. Hoy es uno de los grupos más conocidos acá en Brasil y hacemos también muchas giras en el extranjero. Entonces, bueno, es un trabajo esencialmente colectivo mismo. Empezamos como colectivo, como un grupo, y esta estructura de un trabajo muy basado en el colectivo y en el grupo es muy importante para nosotros. Fue, yo creo que una de las llaves más importantes del trabajo.
de hacer el trabajo basado enteramente en la posibilidad de la creación colectiva. Evidente que nosotros también trabajamos con un trabajo, es un trabajo de experimentación, de talleres, de pesquisa, estamos todo el tiempo intentando hacer pesquisas. Y creo que hoy el Galpão tiene una característica muy interesante en un cierto sentido, que es un grupo de actores que trabaja con diferentes directores, invita directores que vengan a trabajar con nosotros. Esto posibilita también una dinámica de trabajo que es una dinámica muy viva, muy diferente, porque con este proceso podemos experimentar diferentes cualidades o diferentes miradas sobre el teatro, porque cada director invitado tiene su manera de ver el teatro, de practicar el teatro. Entonces, eso da al grupo una posibilidad también de tener que adaptarse a diferentes procesos, a diferentes maneras de trabajar y ver el teatro, que yo creo que es una cuestión muy interesante. Pero yo creo que esta cuestión del colectivo, de un grupo de actores que trabaja muy activamente, de una manera muy creativa todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hay esta perspectiva en el trabajo del Galpão de sermos actores muy activos, muy creativos, que no actores que esperan las indicaciones de la dirección, pero proponen cosas todo el tiempo. Entonces, podemos hablar después, mas tenemos algunos procesos dentro de esta diversidad de procesos que componen el trabajo del Galpão. Tenemos un proceso que es un proceso de creación interna entre los actores, que es muy importante dentro de la creación de nuestros espectáculos, mismo cuando trabajamos con diferentes directores. Vale, muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues yo ya me presenté, yo soy Simón, yo estudié en este colegio, y aquí fue donde pues armé un grupo, como el segundo año de la carrera, que se llama La Compañía Sauria, y con este grupo es donde yo he hecho la mayor parte de mi trabajo, y pues nada, para mí estoy muy emocionado de platicar contigo, Eduardo, y hablar del Grupo Galpão, porque pues nada, o sea, son un grupo que admiramos mucho, y la otra vez que tú nos mandaste las fotos de lo que han hecho, pues veíamos fotos de cuando ellos tenían 20 y tantos y fotos de ahorita que ya están más grandes, ¿no? Y entonces, no sé, como que de alguna manera, para mí sí un poco ese es como mi sueño, ¿no? Como envejecer con mis amigas y mis amigos haciendo teatro, de esta forma, ¿no? Entonces, pues por eso nos emociona mucho hablar contigo de ser colectivo. Y ahora le paso la palabra a Sara para empezar las preguntas. Pues lo primero, queríamos preguntarte, como hicimos esta analogía como con cultivar y crear, y entonces queríamos preguntarte, ahorita estábamos hablando antes de esta grabación sobre pues qué acuerdos tienen en la compañía o si tienen horarios de trabajo y demás como para cuidarse. La pregunta es, ¿cómo se cultiva un colectivo? Hablando de relaciones personales, como de cuidados, o ¿cómo ustedes cultivan su colectivo en esos términos? Sí, bueno, yo creo que es una cosa muy importante, cómo cultivar el colectivo. Es curioso porque en el principio nosotros pensábamos mucho en el colectivo como un cuerpo único, trabajar con una idea de todos se constituir como seres iguales. Tienen un proceso de disciplina muy, muy fuerte, que este proceso sea el entrenamiento y la disciplina hace con que la gente se quede más o menos como
las mismas personas. Y poco a poco nosotros fuimos entendiendo, comprendiendo que es muy importante para el colectivo también cultivar la diferencia, que cada artista en un colectivo, en una compañía, él es importante. Es importante que el colectivo tenga la capacidad de hacer con que cada uno individualmente se pueda expresarse plenamente dentro del colectivo. Esto para mí es la gran cuestión de una creación esencialmente colectiva como es el teatro, porque hay que organizar evidentemente que el centro del trabajo, de la producción del trabajo, de la gestión del trabajo es el colectivo, en el sentido de que se produce un trabajo, que este trabajo es más importante que cada uno de nosotros individualmente. Pero yo creo también que es muy importante que el colectivo pueda generar una situación en que todos individualmente estén realizados, puedan brillar individualmente. Entonces, todo el tiempo el trabajo colectivo del teatro, estamos en esto, claro que el trabajo del colectivo es más importante que las individualidades, pero es importante también que el colectivo pueda hacer con que brote, cultive esta capacidad de felicidad o de realización individual. Y esto por ahí está el gran desafío del trabajo colectivo. En cierta manera, en este proceso de más de 40 años de trabajo juntos, entendemos que el colectivo debe abarcar todas las diferencias individuales y que estas diferencias individuales son muy importantes para constituir un colectivo fuerte. Entonces, la idea del colectivo como algo que va a matar, va a sofocar los individuos, me parece una idea que no es buena. Es importante que el colectivo pueda desarrollar las capacidades individuales también, dar a la capacidad de los individuos se expresar y se realizar plenamente dentro de la estructura colectiva. Y esto es verdaderamente un gran desafío de la organización colectiva de una arte que es esencialmente colectiva como el teatro, porque el teatro tú puedes intentar, tú puedes hacer un monólogo, pero en el monólogo tú vas a trabajar con un director, tú vas trabajar con un técnico, tú vas a trabajar con mucha gente. Todo el tiempo el teatro tiene esta característica de una colectividad, pero yo creo que eso es muy importante y que progresivamente fuimos comprendiendo esta característica de hacer con que el trabajo basado en el colectivo, pero un trabajo también que pueda hacer con que vuelen o dar plena expresividad a las individualidades. Pues es que te comentaba que se me hizo muy, los espectadores de aquí ya lo escucharon, pero te lo voy a decir otra vez, que se me hizo muy interesante cómo dijiste como dijiste al inicio, que veían un colectivo como un organismo y que después se enfocaron como en decir que era más bien como dar presencia a las diferencias de los integrantes y las integrantes, y que a mí me llamó mucho la atención porque es algo que creo que yo no había reflexionado de esa manera. O sea, yo sí tenía como esa idea de que el colectivo era un grupo y obviamente con sus diferencias, pero no lo había reflexionado de esa manera, o sea, como verlo por ese lado. Y lo que...
Y ya, también dije que la parte que dijiste sobre lo individual se me hizo muy interesante porque de hecho tenemos una pregunta que va a decir Simón. Sí, justo también nos interesaba mucho preguntarte cómo es esa negociación, esa mediación entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque nos dices como, en estos procesos importa más lo colectivo, pero nos interesa que brille lo individual, ¿no? Entonces, pues Sí. queríamos saber cómo es esa mediación, porque justo en esto que nos decías de cultivar la diferencia, creemos que también en estos procesos, pues siempre hay como una inteligencia colectiva que se va desarrollando, como una ética de trabajo que muchas veces Sí, está sobre la estética, ¿no? O sea, como que sí, más allá de desarrollar un estilo artístico o una estética, se desarrolla también otras cosas que de pronto no se ven sobre el escenario, ¿no? Como estos sí. formas de mediar, de negociar estas éticas, ¿no? De trabajo. Entonces, bueno, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre eso, sobre todo eso que pasa entre lo individual y lo colectivo y que a veces el público no ve, pero que pues es la base, ¿no? Del trabajo. Sí. No, yo creo que es verdaderamente una cosa muy paradojal, porque al mismo tiempo es muy importante que un colectivo pueda hablar una misma lengua. Por ejemplo, yo veo que muchos actores, jóvenes actores, salen de la escuela. El problema de constituir un colectivo teatral muchas veces es porque la gente no habla la misma lengua. Entonces, por ejemplo, en el caso de Galpão, nosotros tuvimos una suerte, en cierta manera, de que el trabajo con estos directores del Teatro Libre de Múnich, esta compañía alemana que ha venido a trabajar con nosotros y con quien nosotros hicimos un taller muy importante de teatro de calle, que de cierta manera ellos nos instrumentalizaron en el teatro de callejero, que fue una cosa muy importante en el principio de la constitución del grupo. Entonces, al mismo tiempo es muy importante porque la gente hable de alguna manera una misma lengua teatral. Muchas veces es un problema cuando los jóvenes actores salen de la escuela e intentan de construir un colectivo teatral, pero no pueden porque no hablan una misma lengua. Las lenguas no se comunican, no se transitan. Entonces, es muy difícil. Entonces, es evidente que es una situación muy paradojal en este sentido, porque al mismo tiempo la gente tiene que intentar de vivir procesos de trabajo que viabilicen la construcción de una, como tú dices, una ética de trabajo, una manera de organizar el trabajo, una manera de ver comúnmente el trabajo del teatro. Entonces, es verdaderamente una situación muy contradictoria. Con el tiempo, poco a poco, nosotros entendíamos que el trabajo colectivo debe dar la posibilidad de que los individuos respiren y se expresen en el trabajo. Y yo creo que esto también es una cosa muy importante. Súper. ¿Te gustaría hacerla? Sí, ahorita te comentaba que estábamos hablando ahorita tantito antes de la grabación y y te pregunté si tenían horarios de trabajo y todo eso y porque creo que es un dilema que se tiene con los grupos de trabajo en el teatro. Igual el Sí, trabajo que se hace fuera de los ensayos o así, sobre todo ustedes porque son una compañía que también se dedica, pues tienen su centro cultural, se dedican a la producción de sus espectáculos. Entonces, eh, la pregunta es si a lo largo de todo este tiempo han desarrollado alguna metodología de trabajo y cómo se ha ido desarrollando, qué han encontrado que les funciona. bueno, el trabajo del galpón se estructura de dos maneras principales. Hay el periodo en que estamos en la sala del ensayo creando espectáculos. Esto es un periodo muy especial porque
intentamos cerrarnos en la sala de creación y trabajamos más o menos de 2 de la tarde a las 8 de la noche. Como te dice, hay también otras funciones que los actores tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, yo tengo que trabajar en la producción, la organización artística del grupo. Otros actores hacen el trabajo junto con el escenario o con el figurino. Otros actores trabajan más en la producción, o los otros actores que trabajan con la cuestión financiera. Entonces, nosotros nos dividimos también e intentamos en esta división hacer lo que hacemos mejor, ¿no? Porque esto es importante también, saber que en el principio nosotros teníamos una idea muy poco clara de una dirección colectiva donde todos hacían todas las cosas al mismo tiempo. Y esto es una cosa que no logra bien, porque hay que entender las habilidades individuales. Entonces hay una persona que sabe hacer bien el trabajo con el escenario, con el figurino, tiene organización para esto. Otra persona del grupo de actores que sabe organizar, por ejemplo, una planilla de costos, una cosa con el dinero. Entonces, las habilidades también son muy diferentes. Hay que saber aprovechar este tipo de habilidad individual. Y cada uno de nosotros tiene otras funciones dentro de la estructura del grupo, ¿no? Evidente que hoy tenemos personas que trabajan para nosotros, que son contratadas, pero nosotros tenemos que acompañar, estar junto con estas personas. Entonces nosotros nos dividimos en otras tareas también para hacer en la organización del grupo. Pero en general tenemos dos maneras de trabajar: los periodos en que estamos creando espectáculos, en la sala del ensayo creando espectáculos, y los periodos como ahora que estamos viajando, entonces haciendo presentaciones, entonces viajando y presentando para el público, el encuentro con el público a través de los espectáculos que creamos. Sí, y ahondando un poco en esta pregunta, yo me acuerdo que cuando te vi en el Centro Cultural, porque viniste hace un año a presentarnos aquí a la UNAM, y luego, posterior a eso, tuvieron como un conversatorio, y yo recuerdo que escuché que ustedes comentaron que tenían como un proceso de trabajo en el cual como que se reunían y luego se daban un tiempo y luego volvían a reunirse para trabajar, y quisiera saber si es posible saber un poco más sobre ese proceso que ustedes crearon y cómo llegaron a ese tipo de trabajo, a esa estructura de cómo organizar los ensayos y la creación. Nosotros tenemos, no tenemos exactamente una única manera de trabajar, no tenemos una metodología de creación exacta, desarrollada. Las metodologías cambian mucho de espectáculo a espectáculo. Eso evidente porque trabajamos con otros directores, otros creadores. Entonces, es una cosa que un nuevo director, un nuevo creador que invitamos para trabajar conosco, trae muchas otras metodologías, otras maneras de ver, de encarar, de platicar el teatro. Entonces, cada proceso de creación de un espectáculo es muy variado, pero como Galpão tenemos también una manera propia de trabajar. Por ejemplo, trabajamos mucho con un proceso que llamamos internamente de workshops, donde el grupo de actores se reúne sin la presencia del director. Este grupo de actores hace la creación de una idea escénica. Es un proceso que debe ser muy rápido, muy intenso,
con muchas horas de trabajo, pero en un periodo muy corto de trabajo, intentando de crear una escena, de crear un producto teatral que debe contener todos los elementos. Debe contener la dramaturgia, debe contener la ocupación del espacio, la iluminación, los figurinos, una propuesta de escenario. Entonces, todo el tiempo, en estos procesos que estamos trabajando con otros directores, otros creadores, hacemos estos workshops internos para proponer posibilidades para los directores. Entonces, yo creo que esto es una manera que trabajamos internamente, que es una manera de poner en situación un tipo de actor que es un actor que todo el tiempo está proponiendo posibilidades para el director. Entonces, una idea del actor muy creativo en este sentido, que no es un actor que está esperando las indicaciones del director, pero también esperando, es evidente, porque somos actores obedientes también, cumplimos las funciones que los directores proponen, pero también proponemos muchas cosas para los directores. Entonces, en este cambio de propuestas que hacemos con los directores e internamente entre nosotros, es un proceso de creación que es muy importante. Y siempre, casi siempre, en las últimas creaciones, nosotros proponemos siempre una pausa, un proceso donde estamos trabajando y paramos por un periodo de vacaciones, por ejemplo, de 20 días, y después volvemos al trabajo, porque esto es un tiempo de parar las cosas, que me parece también muy significativo para posibilitar una reflexión a posteriori sobre el proceso que está trabajando. Vale, muchas gracias, Eduardo. Te paso, Simón. Bueno, también, nada más como contextualizando para quienes no sepan qué es figurino, ahorita Sara me decía que es vestuario, ¿no? Así que... Vestuario, sí, perdón, vestuario, sí. No, pero está increíble también esta charla en dos idiomas. Y bueno, pues a mí se me hace, bueno, yo quería comentar sobre esto que decías de que a veces empiezan un proyecto sin saber muy clara cuál es la dirección. O sea, como que yo pensaba mucho en la planta monstruo, ¿no? O sea, como eso de que está la tierra ahí y tú no sabes si va a ser girasol, si va a ser fresa, si va a ser ajo, pero va a crecer algo, ¿no? Y ese momento me parece muy emocionante, que creo que es muy distinto al teatro de texto, ¿no? Que tú partes y dices, bueno, pues vamos a montar una obra de Shakespeare y pues sabemos que puede haber cambios o no, pero la obra va a ser la obra, ¿no? En cambio, ese momento donde tú partes de la nada me parece como muy emocionante, muy partir desde ese abismo, ¿no? Y bueno, yo quería como, pues hablábamos mucho de cómo la tradición bueno, me acuerdo que en esta facultad se estudia mucho la historia del teatro, ¿no? Entonces tal vez ustedes sabrán, pero como que la tradición del teatro de grupo es una tradición que surge mucho en Latinoamérica, ¿no? Está en Colombia, en Perú, en Chile, ¿no? En Brasil, ¿no? Y que justo creo que responde mucho también a las condiciones que había y que es curioso por qué en México no se dio tanto esa tradición de teatro de grupo, ¿no? Que en parte tal vez tiene que ver con ciertas condiciones políticas, pero también porque pues el aparato cultural que ahorita pues, ¿no? Se dice mucho que está en decadencia, que ya no hay suficientes, pero realmente siempre ha sido mucho más grande que esos países, ¿no? Digamos que de alguna manera se dio mucho en ciertos años el teatro de director aquí en México, donde pues el Estado le daba todo el dinero a un Margules, a un Julio Castillo, o a estos grandes nombres, ¿no? Y pues todo sucedía de manera muy vertical, ¿no? Donde de alguna manera las personas que hacen el figurino o que hacen otras cosas simplemente ejecutaban las ideas de alguien más, ¿no? De algún genio creador, ¿no? Entonces, nada, nos parecía interesante pensar cómo también a veces el contexto económico, a veces también la situación obliga, ¿no? A pensar en otras maneras de organizarnos, ¿no? Donde se piense más en nosotros sobre el yo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido,
queríamos preguntarte, ¿ustedes cómo se vinculan con esa tradición del teatro de grupo en Latinoamérica y pues con su historia política y también cómo fue un poco el contexto para ustedes en Brasil de tener que vivir del teatro, tener que hacer otras cosas y además teatro, para que decidieran trabajar de esta manera? Bueno, yo creo que eso es muy importante porque la propia constitución de Galpão se da en un momento que hay que hablar de la política, porque tuvimos acá en Brasil una muy feroz dictadura militar que empezó en 1964 y fue hasta 1985. Exactamente en este momento, ¿qué se pasa en Brasil? Los grupos teatrales están en la vanguardia del movimiento social y político en el país, pensando mucho el país, a posibilidad, por ejemplo, de se crear una dramaturgia brasileña que hable del país, que piense, que reflexione sobre la realidad del país. Y todo eso fue cortado, fue destruido por la dictadura militar, donde tuvimos una situación muy difícil, sin congreso, sin ninguna posibilidad de discusión democrática, una dictadura con tortura, con persecución, con mucha gente exilada, y esto significó, por ejemplo, la destrucción del teatro de grupo en el país. Grupos, compañías muy importantes como el teatro de arena, el teatro oficina, fueron simplemente destruidos. Y la gente del teatro se quedó mucho, se fue para la televisión y a poner a hacer monólogos, cosas muy pequeñas, isoladas, ¿no? Esto está. Y Galpão nace en el momento en que la sociedad brasileña, de cierta manera, está se reestructurando otra vez. Es un momento en que la dictadura militar está un poco más débil, por la crisis económica especialmente. Entonces la sociedad civil se reorganiza. Bueno, yo creo que para nosotros algunos grupos son muy importantes dentro de la tradición latinoamericana. El Teatro de la Candelaria de Bogotá, el teatro de la Compañía Giugescani de Perú, o el Galpón de Uruguay, que fue un grupo que se exiló en México. Entonces, hay muchos grupos que son muy importantes como son ejemplos para nosotros. Y esta tradición del colectivo, del teatro de grupo, yo creo que es una tradición que, en cierta manera, es una manera también de trabajar contra el isolamiento del actor, ¿no? Porque nosotros actores vivimos muy aislados, ¿no? Siempre viviendo nuestros propios proyectos. Y la posibilidad de constituir un grupo es una posibilidad también de proteger los actores, ¿no? Por ejemplo, en Galpão, nosotros empezamos a trabajar la posibilidad que el trabajo de grupo, el colectivo, te permite de trabajar proyectos que sean de medio y longo plazo. No sé si comprenden bien esta posibilidad. No son solo proyectos para un próximo espectáculo, pero nosotros podemos hacer proyectos que son hechos o son proyectados en un periodo más largo de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a viajar para afuera, empezamos a tener contacto con grupos que trabajaban la música hecha al vivo en escena. Nosotros no éramos músicos, no teníamos conocimiento musical, pero
lo hicimos como un pacto por trabajar la música. Empezamos colectivamente a estudiar elementos de la música, el ritmo, el canto, un poco de teoría musical, y cada uno isoladamente fue a trabajar un instrumento musical, y después de como 6 años, el grupo se constituyó como un grupo musical también, donde hacemos la música teatralmente juntos. Y esto es un elemento muy fuerte de la lenguaje del galpón hoy. Yo creo que la posibilidad del teatro de grupo es una posibilidad también del colectivo de desarrollar proyectos a medio y largo plazo, que no está conectado solamente a una próxima montaje. ¿Comprendes? Sí. Eduardo, y respecto a esto, o sea, ustedes que son una compañía que llevan tantos años, que como dijiste, empezaron en teatro de calle, influenciados por un grupo alemán que ustedes conocieron de jovencitos. Pues estaba pensando, o sea, a lo largo de todos los trabajos que han hecho como compañía, o sea, en la actualidad, ustedes han cambiado bastante como el formato en el que han presentado sus obras, se han ido desarrollando, han ido cambiando, mutando, evolucionando. No sé si, Guillermo, puedas ponernos el video, por favor, de las imágenes. Pues yo quería preguntar, ¿inició esto como o sea, hacer teatro de calle en ese contexto de la dictadura, como una resistencia, y cómo se ha ido transformando su teatro políticamente desde antes a ahora? Bueno, yo creo Ahí que Simón quiere agregar algo. sí, estos son Perdón. un montaje muy conocido de Galpón, que fue Romeo y Julieta de Shakespeare. Ahí está el teatro de calle, ¿no? Utilizando diferentes elementos, ¿no? La música, que es un elemento muy importante dentro del lenguaje del Galpón, y que fue algo desarrollado con el tiempo, ¿no? Con las cosas, una cosa que yo creo que es importante para nosotros en el teatro, es tener esta percepción de que el tiempo es algo muy importante. Debemos tener paciencia de trabajar mucho tiempo, que las cosas no van a lograr de una manera muy rápida. Hay que trabajar, hay que dar tiempo al tiempo. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Y yo creo que para nosotros siempre, cuando vamos a hacer un nuevo proyecto, pensamos siempre, ¿qué es que nos falta? ¿Qué es que debemos procurar hacer? Las cosas que no sabemos hacerlas bien. Entonces, la perspectiva artística del trabajo en Galpón es muy pensada como una perspectiva también de hacer lo que no sabemos hacerlo, de buscar la posibilidad del riesgo, de la posibilidad de intentar de hacer una cosa que no tenemos el dominio. Porque, por ejemplo, en un determinado momento de nuestra trayectoria, hicimos un gran espectáculo que fue un enorme éxito acá en Brasil y boa parte del mundo. Fomos invitados a hacerlo en Shakespeare Globe, que fue Romeo y Julieta. En este momento fue un gran éxito y la gente quería que cuando Galpán va a hacer un otro Romeo y Julieta, hay que ser siempre Romeo y Julieta. Entonces, la gente quería que se quedáramos en una forma, pero esto no es bueno, porque si tú vas a quedar en una forma, tú vas a hacer un teatro muerto. Hay que hacer un teatro que sea
un permanente desafío para ustedes de estar todo el tiempo aprendiendo a hacer, buscar otras posibilidades, otros riesgos. Y esto yo creo que es una condición fundamental para nuestro trabajo. Cuando pensamos, por ejemplo, no sé, trabajar, también yo creo que eso es muy importante, y es un diálogo muy importante con una escuela como UNAM, ¿no? De formación para los actores. Yo creo que el teatro es un arte que tiene una tradición muy fuerte. Y el diálogo con la tradición es una cosa muy importante para el teatro. Entonces, por ejemplo, Galpão tiene esa posibilidad de todo el tiempo estar cambiando otras o buscando otras posibilidades estéticas. Entonces, por ejemplo, trabajamos con el teatro de Shakespeare, con el teatro elizabetano, con la comedia clásica de Molière, trabajamos con formas populares del teatro como la tragedia griega o los altos medievales, la comedia del arte, la hicimos muchísimo la comedia del arte como una posibilidad de pesquisa, de estás trabajando dialogando con la tradición del teatro, el teatro callejero, el teatro de circo, y dramaturgias también que son muy importantes, como la dramaturgia de Pirandello, la dramaturgia de Chekhov. Todo esto está en el DNA del grupo Galpão. Entonces, es un grupo que todo el tiempo está también buscando otras posibilidades. Por ejemplo, el trabajo con el diálogo de adaptación de la forma de la literatura para el teatro, como lo hicimos con una obra de Italo Calvino, que fue el Visconde de Partido al Medio, no sé cómo es el título en español, pero que era un espectáculo que creamos, transformamos, cambiamos una forma literaria para una forma teatral de hacerlo. Entonces, estas múltiples posibilidades de diálogo son posibilidades también de alargar nuestros horizontes teatrales, que yo creo que esto es una cosa muy importante, y no quedarnos en una forma única. Hay que cambiar, hay que buscar siempre nuevos desafíos, nuevos riesgos, nuevas posibilidades de trabajo. Realmente ponernos en una situación de peligro en este sentido. Porque es esto, cuando empezamos un proceso nuevo de trabajo, es un proceso como si volver al principio, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, esta posibilidad de lo que Artaud decía de una tragedia inminente, que es un espectáculo de teatro, yo creo que esto es importante tener como una permanente posibilidad de la creación artística, porque un grupo no puede se detener en una única forma. Entonces, por eso es importante para nosotros, es evidente que es el nuestro camino, el camino, como le dice el poeta español Antonio María, es que el caminante que hace el camino, ¿no? Entonces, hay múltiples caminos que pueden hacerse para la creación teatral. El nuestro camino fue este. Y en esta elaboración de este camino estamos siempre intentando de crear, en cierta manera, nuevos riesgos y pensar lo que nos hace falta, qué no sabemos hacer bien en el teatro, porque esto puede abrir nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevos riesgos, nuevos desafíos, y yo creo que esto es muy importante para una colectividad teatral. ¿Ustedes están entendiendo mi español? ¿Cómo va? ¿Qué dice el público? Sí, creo que todos estamos entendiendo bastante bien, Eduardo. Muchas gracias. Qué bueno. Pues nada, yo
que a mí me parece también muy, muy interesante cómo esta tradición del teatro de grupo pues se da en un contexto de las dictaduras en Latinoamérica y que hay cierto vínculo también con los procesos guerrilleros, ¿no? Que hubo. Ahorita tú nos contabas, ¿no? Cómo pues eso, ¿no? Respondió mucho a la dictadura en Brasil y cómo tú escuchabas esta estación de radio contra Pinochet. Donde creo que pues en ese momento como que se pensaba mucho la política en términos de militancia, ¿no? De, de consumar la revolución y quitar al régimen, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día, pues eso ha cambiado un poco, ¿no? Como ese horizonte, pero me parece muy interesante cómo de alguna manera ustedes, pues siguen haciendo un acto político al ser un grupo, ¿no? O sea, al tener una comunidad, ¿no? De pronto y no es tan grande, es más un acto micropolítico, pero pues me parece pues también valioso pensar cómo las formas de hacer política cambian con la época y algunas, ¿no? Permanecen más que otras y pues eso, su ser grupo como que ha resistido, ¿no? Los cambios. Y bueno, nosotros también queríamos preguntarte, Eduardo, si a ti te gustaría preguntarle algo a las y los estudiantes que están acá o preguntarnos algo a mí y a Sara, pues eso, si tú tienes algo que nos gustaría, o también podemos seguir, nosotros tenemos muchas preguntas que hacerte. Bueno, yo creo que es una cosa muy importante, por ejemplo, que tenemos, es evidente que el teatro es un acto político, esencialmente político, porque es un acto para el público. Tenemos que hacer el teatro con el público. Para mí, más de 40 años de Galpán muestran muy claramente esto. El teatro es hecho para el público, con el público. Yo creo que estas son cosas que nuestra trayectoria nos enseñó, que el teatro se hace con el público, por la comunidad donde vivimos y donde visitamos. Este vínculo con la comunidad es una característica muy importante del teatro. El teatro debe estar íntimamente ligado con la comunidad donde vivimos. Entonces, por ejemplo, desde el principio esto se quedó como una posibilidad de profesionalizarse en el teatro. Y para se transformar en un profesional de teatro, la cuestión que se ponía para nosotros es hacer el teatro donde sea posible de hacer el teatro. En esta perspectiva, el teatro callejero fue muy importante, porque en el principio nadie nos conocía, éramos actores muy jóvenes que nadie nos conocía, pero poco a poco fuimos para las calles, como para las escuelas, para todo donde sea posible de hacer el teatro. Entonces, hay una táctica un poco de la guerrilla de hacer teatro, donde es posible de hacer el teatro. Este tipo de estrategia de hacerlo donde sea posible, yo creo que es una estrategia muy importante para nosotros actores de Latinoamérica, por ejemplo. Y yo creo que también para un actor mexicano también, ¿no? Porque el México también, como el Brasil, como toda Latinoamérica, es un país de tercer mundo, ¿no? Es una broma, mas pobre México, tan próximo tan lejos de Dios y tan próximo de los Estados Unidos, ¿no? Pero esto es una estrategia que yo creo que es muy importante. Por ejemplo, nos hermana mucho con Brecht en este sentido, porque Brecht, con la idea de un teatro dialéctico, de un actor que actúa de una manera muy reflexiva e intenta de hacer con que el público pense, reflexione, está haciendo todo el tiempo un teatro político, el teatro que está muy voltado al público, al espectador. Y esto yo creo que es una característica fundamental del teatro, de hacer un teatro que sea para el público y con el público, un teatro que tenga un valor social
para la sociedad donde nosotros estamos inseridos. Por eso que Galpón, por ejemplo, en su actividad intenta, por ejemplo, trabajar, tener una sede propia, invitar otros artistas para estar con nosotros, promover acciones como un centro cultural en nuestra ciudad, Belo Horizonte. Tenemos un centro cultural que ustedes pueden incluso visitar el site de estos centros, Galpão Siniorto, que hace muchos talleres, muchos cambios con otros grupos. Hay un teatro para 200 espectadores. Cuando volvemos de Europa, por ejemplo, y logramos de tener nuestro propio espacio, empezamos también a organizar un festival internacional de teatro en Belo Horizonte, en nuestra ciudad. Todo este tipo de actividad, que es una actividad muy, muy próxima de la comunidad donde vivimos, que yo creo que es una cosa muy importante para que el teatro pueda sobrevivir. Porque estamos hablando todo el tiempo de una actividad que es muy, muy difícil, muy complicada de sostenerse económicamente. Entonces, en este sentido, yo creo que verdaderamente tenemos que hacer una especie de acción guerrillera en este sentido de la sobrevivencia del teatro. Claro. Sabes, ahorita creo que alguien levantó la mano. Le gustaría hacer una pregunta. Alguien del público le gustaría hacerte una pregunta, Perfecto. antes, si quieres. Puedes verlo ahí en la cámara. A esa cámara. Ok. Tuve 3 preguntas principales sobre lo que se ha estado conversando. Ahora que estamos tocando la política del teatro, para Galpão, ¿cuál es la política con el espectador? ¿Qué lugar ocupa en el espectáculo? Y si esperan también al público. Bueno, ¿yo puedo hablar? Sí, claro. ¿Hay otra cuestión? No. Yo creo que es muy importante. Tenemos, por ejemplo, a partir del centro cultural que tenemos, que es muy cerca del espacio donde creamos nuestros espectáculos, estamos todo el tiempo invitando al público para estar con nosotros. Entonces, yo voy a dar algunos ejemplos que tal vez quizás es más fácil de explicarte. En un periodo no sabíamos qué espectáculo hacer. Entonces, cada actor que tenía una idea empezó a desarrollar con los otros actores estos procesos de workshops, de pequeñas escenas creadas a partir de un material. Entonces, un actor creó una escena basada en Lisístrata de Aristófanes, una otra actriz ha hecho la dirección de una escena de Sueños de una noche de verano de Shakespeare, el otro una adaptación de una situación muy trayendo para la realidad brasileña de Hamlet de Shakespeare. Un otro hizo una otra idea de poemas. Invitamos al público para hacer funciones de estas pequeñas escenas creadas, de estos workshops, junto con el público, para que el público hiciera una especie de elección por decirnos cuál sería el espectáculo que ellos les gustaría que Galpão desarrollase en este momento. Entonces, es un ejemplo de una participación muy intensa, muy cerca, estar muy cerca con el público. Al mismo tiempo, cuando hicimos un espectáculo, creamos un espectáculo que fue, ¿cómo se llamaba el espectáculo? Pequeños Milagres. Invitamos al público para enviarnos historias
escribir historias con 2 páginas, no más que esto, historias reales donde se tocaba en el milagro de vivir, situaciones, acasos, situaciones extrañas, donde se ponía esa posibilidad del milagro de la vida. Y fue un proceso muy interesante porque recibimos como 600 historias escritas por el público. Y estas historias las convertimos en escenas, fueron 4 historias de 600. Fue un proceso muy increíble en este sentido. Entonces, es una otra forma que estamos creando siempre con el público. El público es constantemente invitado a estar en los procesos de creación de los espectáculos de Galpón. Durante el proceso de ensayos, muchas veces invitamos, hacemos como experimentos escénicos, llamamos internamente de experimentos escénicos, y en estos experimentos abrimos el proceso para que el público pueda acompañar, estar juntos, y siempre la contribución es muy fuerte del público. En ese sentido, no es solo lo que el público quiere ver, sino que necesita hablar el público también a través del espectáculo, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sí, yo creo que son las 2 cosas al mismo tiempo, porque evidente que queremos saber lo que lo público quiere ver de Galpón, pero al mismo tiempo queremos también cambiar la percepción del público, ¿no? Provocar el público. Yo creo que esto es una cosa muy importante. Entonces, estos cambios estéticos, cambios de procesos de creación, yo creo que es muy importante. Estar, por ejemplo, en la calle o estar en el teatro, en las casas de espectáculo, o trabajar con géneros teatrales muy distintos, hacer un Chekhov o hacer un Pirandello, o hacer un teatro contemporáneo, trabajar con la performance, o estar en la calle con el teatro más popular, o hacer performances en la calle que no son espectáculos, pero más ligados a performances. Entonces, tenemos una gama muy grande de diferentes expresiones artísticas que, de cierta manera, sorprenden también el público. El público es invitado a esperar los cambios del proceso de trabajo del grupo. Yo creo que eso es muy importante porque, como ya había mencionado, yo creo que es importante y por eso esta característica de Galpón es tan importante, de hacer un grupo de actores que también trabajan o están constantemente trabajando con otros artistas, otros creadores que evidentemente influencian mucho en nuestra manera de trabajar y traen otras informaciones, otras maneras de ver, de platicar el teatro, que yo creo que es muy importante. Sí. Esta disposición es un poco extraña porque uno esperaría ver al mismo tiempo a la persona que lo ve a uno, entonces estar dando de la imagen a la cámara es extraño para mí. Una última pregunta. Si el teatro es organismo vivo, ¿con qué semilla se siembra esa especie particular que es un colectivo? ¿Qué nutrientes necesita y con qué agua se riega? Bueno, es bien filosófica su cuestión y yo creo que con la imaginación yo creo que es la posibilidad de estar en la ficción. Y para esto, por ejemplo, tenemos que crear una atmósfera donde sea posible regar, yo no sé cómo voy a hablar esto en español, pero cultivar la creatividad. La creatividad necesita de condiciones
de atmosferas buenas para crecer, para frutificar. Entonces, es muy importante para un actor estar preparado. Es muy, muy importante para un colectivo de crear una atmosfera de trabajo que sea una atmosfera muy, muy provocadora, muy creativa, que pueda hacer con que la planta pueda desarrollarse. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Esto es una función que todos nosotros que estamos envolvidos en la creación tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? De no permitir, por ejemplo, que las cosas se tornen cotidianas, mediocres, sin estar todo el tiempo alimentando esta posibilidad de la creatividad, sea el ambiente, la atmosfera del trabajo. Y esto no es fácil, es un proceso de creación diaria, es un desafío diario para nosotros en cuanto a artistas, porque es evidente que la naturaleza humana tiende a un proceso de estar más tranquila, ¿no? De buscar no la provocación, mas un estado de conforto. Entonces, hay que trabajar mucho, hay que buscar alternativas para desarrollar esta creatividad, esta provocación permanente que debe estar en un proceso de creación artística. No sé si te respondí bien. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Dijo que sí. Gracias a usted. Que muchas gracias, Eduardo. Sí, bueno, yo también, a mí también me pareció una pregunta bien interesante y bueno, yo solo quisiera sumar que para mí un poco esa semilla, creo que sí es la complicidad y la amistad, o sea, como que yo creo que uno al fin y al cabo se junta con personas para hacer teatro en colectivo porque hay algo que las une, ¿no? O sea, hay alguna complicidad artística o vital o algo y que creo que un poco esa es la semilla, ¿no? Y bueno, ya nos queda poco tiempo, nos quedan 10 minutitos. No sé si alguien quisiera hacer otra pregunta. Perdón, pero ustedes tocan en una cuestión que para mí es muy importante también, porque el proceso de la creación es un proceso de amor. Yo pienso ahora en el director norteamericano, Peter Sellers, cuando él dice que el teatro es un gesto de amor. Y yo creo verdaderamente que el teatro es un gesto de amor. Hay muchos directores que aman trabajar con el odio, trabajando muchas veces el miedo en el actor o la inseguridad. Yo verdaderamente no creo en esto, ¿no? Yo creo que el proceso es una permanente cambio, una troca constante, donde debe prevalecer la comprensión y el amor, ¿no? Por eso también, como colectividad, el trabajo del teatro es una utopía. Debe estar muy próximo de la construcción de una sociedad democrática, en este sentido, es una sociedad donde el conflicto está presente todo el tiempo, él existe reconocido, pero las cosas son tratadas sobre la perspectiva del amor, de la comprensión y de intentar ayudar a sí y a los otros, ¿no? Sí, es como el simulacro de un mundo por venir, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la posibilidad de la construcción de una utopía, ¿no? ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, otra pregunta que te queríamos hacer, Eduardo, que nos parecía muy interesante, pues tiene que ver ya con las condiciones materiales, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo salí de la carrera, pues fue un abismo difícil, ¿no? Como el abismo del desempleo, porque pues no es como que me llamaran así muchas personas a trabajar, ¿no? En teatro, y creo que uno empieza mucho a autogestionarse, ¿no? Y para mí, la verdad, fue mucho más fácil
autogestionar mi trabajo con un grupo de personas que hacerlo solo, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría preguntarte eso, o sea, ¿qué estrategias han encontrado ustedes para autogestionarse, para vivir de esto, para hacerlo económicamente sostenible? Eso nos interesa. Nosotros teníamos muy claramente en el principio que los primeros años que nosotros le llamamos los años heroicos en Galpón, nosotros vivíamos de las funciones que hacíamos. Tenemos que hacer por lo menos 6 funciones en un mes para tener mínimamente condiciones económicas. Y yo creo que intentar de crear las condiciones económicas para que el teatro se pueda desarrollar es fundamental. Vivimos en una sociedad capitalista, y acá en Brasil, extremadamente capitalista, de mucha explotación, de muy desigualdad. Brasil es campeón de desigualdad en el mundo, es una triste característica de nuestro país. Pero es muy importante crear las condiciones económicas donde la gente se pueda vivir mínimamente. Claro que no vamos a quedar ricos. Realmente, si tú quieres ser rico, es mejor no hacer teatro. Pero de vivir dignamente, ¿no? Poco a poco vamos comprendiendo que tenemos que hacer parcerías con empresas privadas o públicas, pero parcerías de empresas que pudieran bancar nuestro trabajo por un periodo mínimo de un año donde llegamos a la empresa y decimos, queremos hacer este espectáculo, queremos salir en gira, hacer en esta ciudad, por esta región. Entonces, encontrar empresas públicas o privadas que pueden bancar nuestro trabajo. Esto estamos haciendo bien o mal, con algunas interrupciones evidentes que son muy difíciles porque tenemos muy dificultad de sobrevivir en estos momentos, pero estamos haciendo como parcerías con estas empresas, y parcerías que las empresas pagan por nuestras actividades, las giras, las presentaciones, pero también pagan una parte de la manutención de la estructura del grupo. Evidente que hoy somos muy conocidos acá, esto torna las cosas más fáciles, pero son proyectos, son parcerías que estamos desarrollando con empresas que tornan posible que el grupo pueda organizar su trabajo, porque es imposible, hay que tener un plazo, un tiempo, como hacen normalmente los europeos, por ejemplo, que tienen un trabajo planeado con mucha antecedencia. La falta de antecedencia es un problema muy serio, muy grave para nosotros acá en el tercer mundo, ¿no? Si todavía alguien tiene alguna pregunta, es momento, pero ¿alguien? ¿No? Va. Pues quería hacer una pregunta que es que ahorita que mencionaste lo del centro cultural, esa es una pregunta que teníamos Simón y yo igual, sobre si de alguna forma o sea, primero, ¿cómo nació esa idea del centro cultural? Y si de alguna forma tener ese centro cultural, ese espacio físico suyo que también funciona como hogar de la compañía, si ha influenciado de alguna manera en la consolidación, en poder mantener este grupo trabajando, unido. No, antes del centro cultural nosotros logramos de tener un espacio propio. Esto cambió totalmente nuestra manera de trabajar, porque de 82 hasta casi 90 trabajamos sin un espacio fijo,
sino en el espacio de nosotros. Trabajamos en espacios como escuela o una facultad, y era una locura porque esto refletía en la organización del grupo y esto se refletía en la calidad artística del trabajo del grupo, porque no teníamos seguridad, no teníamos estabilidad para poder trabajar en el tiempo que quisiéramos. Que si tenemos que trabajar por la mañana, bien, si tenemos que trabajar por la noche, bien, ahora podemos, porque el espacio es de nosotros, ¿no? En los primeros años trabajamos sin un espacio propio, y esto era terrible y tenía una consecuencia en el resultado artístico del grupo muy fuerte. Entonces fue muy importante empezar a trabajar en un espacio propio. Después, con el centro cultural, fue muy importante para establecer diálogos con otros artistas. Entonces, toda una generación de nuevos artistas que hay en Belo Horizonte, en nuestra ciudad, una gente que nosotros, por ejemplo, creamos una especie de una escuela. El curso, la escuela se hace de la siguiente manera. El grupo se reúne, invitamos actores, personas que ya trabajan con el teatro, actores más jóvenes, y hacemos un programa con clases de voz, de cuerpo, de teoría teatral, bueno, música, muchas cosas de producción, cursos normales. Y durante un año este grupo de actores se propone a hacer un montaje. Tenemos, por ejemplo, yo he hecho la dirección de un proceso en que nosotros internamente le llamamos de oficinão, que era una pesquisa sobre el melodrama. Yo propuse una pesquisa sobre el género del melodrama. Entonces empezamos a crear un grupo de dramaturgos, un grupo de actores, el grupo de dramaturgos intentando de hacer un guión, trabajando con las cosas, con el proceso del género melodramático, ¿no? Y yo con los actores. Y el objetivo de este proceso es crear un espectáculo que se queda como 2 meses presentando, haciendo funciones. Al final es la creación y la presentación de estos espectáculos, este proceso de trabajo que en este año, por ejemplo, que yo he hecho la dirección, fue una pesquisa sobre el género melodramático, del melodrama. Entonces, esta posibilidad de hacer cambios con actores más jóvenes, otros actores y también el público en general, esto es una posibilidad muy interesante que solo es posible con la creación de un centro cultural, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Sí, ya tenemos que empezar a ir cerrando esta conversación. Pues muchas gracias por tu tiempo, por todas tus respuestas, tus reflexiones. Igual a todas las personas que estuvieron aquí, muchas gracias por su atención, y su pregunta. Y pues sí, y ahora Simón les va a compartir algo. Bueno, también algo que Sara y yo platicamos y queríamos como un poco cerrar con esto, y también porque tomamos esta decisión de querer tener una cámara viendo a la planta todo el tiempo, es como, lo pensamos como que tal vez en esta hora y media que compartimos aquí, no se nota, pero esta planta pues creció de alguna manera, ¿no? Hubo procesos vivos, ¿no? Que estuvieron en ella, y que a veces un poco así es el teatro en colectivo, ¿no? Es más lento, tiene otros tiempos, y a veces pareciera que no está creciendo nada, que no se está llegando a nada, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, nos parecía interesante pensar en los tiempos
que requiere el colectivo y que requieren otras formas de vida al margen del capitalismo. Y Sí, eso pues nada, es fundamental. ¿tú quieres decirnos algo, Eduardo? Antes así de Bueno, despedirnos. sí, yo creo que es esto, la esencia de un proceso creativo en el teatro, que es la libertad, ¿no? Que es muy difícil ejercer la libertad. Pero yo creo que es un objetivo muy importante para nosotros, la posibilidad de sermos libres, con todas las responsabilidades, con todo el trabajo que tenemos que hacer, los límites que tenemos, pero la posibilidad también de ejercermos nuestra libertad, que es una cosa muy, muy difícil de hacerlo. La gente en la sociedad en general no tiene la oportunidad de ejercer un mínimo de libertad. Y nosotros como artistas tenemos privilegiados en este sentido. Es muy difícil, pero es un proceso que busca de ejercer nuestra libertad. ¿Qué? ¿Me escuchó? Hola, Eduardo, creo que Sí. ahora sí ya te escuchas. Es que fue un momento, pero ¿podrías repetirnos lo último? Se interrumpió, ¿no? No, es que yo creo que nosotros en cuanto artistas tenemos que mirar de frente con esta posibilidad de sermos libres, de ejercer nuestra libertad, con todos los límites, con toda la dificultad, con todas esas cosas que limitan nuestras habilidades, que no somos, tenemos nuestros límites, es evidente, pero es un proceso artístico, es un lugar donde podemos también expresar nuestra libertad. Y esto es una cosa que la gente en general en sociedad no tiene la oportunidad. Entonces, vivimos con mucha dificultad, dificultades económicas, pero en cierta manera tenemos esta posibilidad de sermos también o de ejercermos nuestra libertad. Y creo que esto es una cosa muy, muy fuerte, muy bonita, muy potente, muy poderosa del proceso creador del arte, del proceso artístico. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, estoy muy contento de poder hablar donde tuvimos una experiencia muy linda en UNAM. UNAM es realmente una universidad increíble, donde participamos del festival universitario con uno de nuestros trabajos, que fue NOS. Y fue una experiencia increíble porque hicimos también una experiencia de un taller con los actores, un taller que después para el próximo año, en este año, se transformó en un espectáculo que se llama Gente, ¿no? Gente. Entonces, tenemos una trayectoria también de un trabajo junto con esta universidad increíble que es UNAM, que tiene una estructura increíble, que nos dejó mucho contentos. Esta parcería para nosotros es muy importante, muy valiosa con una institución tan importante como la Universidad Autónoma de México. Entonces estoy muy feliz con esta charla también. Pues nada, muchas gracias. Aquí te esperamos. Ya sabes, aquí tienes tu casa. Y pues nada, te mandamos un fuerte abrazo hasta donde estés y pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes.